tratando de conocerlas a profundidad, además de ser parte también de estos pueblos andinos. Muchas gracias por la invitación y estaremos conversando. Muchas gracias, Vicente, desde el mundo quechua del sur de lo que se llama Perú. Vamos contigo, Juan Luis Bayón, hacia la parte aymara. Buenas tardes, gracias por la invitación. Esperar compartir los conocimientos y también escuchar esos conocimientos que tienen los diferentes pueblos. Gracias. Muchas gracias, Juan Luis. Tenemos, creo yo, ahí problema de señal. No hemos visto la pantalla, seguramente que se va a ir resolviendo en el camino. Vamos contigo, Evaristo, hacia el mundo maya. El Cholacho Gerech Común, en Caba, la Ina Evaristo. Buenos días a todos, cada uno de ustedes. Mi nombre es Evaristo, yo soy Maya Ekchi. Y pues estamos aquí para compartir nuestros conocimientos en el tema que se planteó. Muchas gracias. Muchas gracias, Evaristo. Vamos contigo, por favor, Gladys, hasta el mundo de la parte de Argentina. ¿Desde qué pueblo vas a estar con nosotros? Adelante, por favor, Gladys. Jalana, Cuimen, Charrua, Temom, Hue, Uruguay, Paraná. Soy Ucaibera, del pueblo Nación Charrúa, de este lado del río Uruguay, entre el Uruguay y el Paraná, de la provincia de Entre Ríos, en Argentina. Y la verdad que es un honor para mí y honro mucho a cada uno de ustedes y a sus antepasados, ¿no?, en este día para hablar de algo tan especial. Así que ahí pidiendo los permisos pertinentes a nuestros abuelos que ya están del otro lado de la luz para hablar de este tema, ¿no? Ojalá. Muchas gracias, Ucaibera. Tomo sus palabras, honramos a nuestros ancestros para poder abordar hoy. Estoy saliendo y estoy fuera de ambiente porque estoy en la asamblea ordinaria del movimiento Codeca y allí también se hizo esta mañana un altar para recibir a todos nuestros mártires y ancestros que han sido asesinados en este tiempo y que hoy están también en asamblea allí de aquí a unos 15 minutos de viaje. Y de eso se trata, tenerlos presentes y estar con ellos y hablar juntamente con ellos y con el permiso de ellos, como decía Gladys. Vamos directamente, Vicente, en cuestión de 5 minutos y todos tendremos, eso va a ser la metodología, amigas y amigos. Este no es un programa, normalmente ustedes me ven en el programa La Hora Constituyente los miércoles, pero esta vez hicimos una excepción. Es domingo, seguramente tendremos diferente audiencia y estamos hablando sobre el sentido, el significado de cómo se vive la vida y la muerte. Si existe o no existe esa concepción de la vida como el final, como el acabose, como la desaparición en los pueblos de Abya, como existe en el pensamiento moderno occidental, o qué es lo que hay, qué es lo que se hace en estas fechas. De eso estamos hablando. Vamos a ir contigo, Vicente Torres. Explícanos, por favor, qué hacen, cómo conviven, cómo reciben y cómo explican esas acciones rituales que hacen en estas fechas en el mundo andino donde estás. Adelante, Vicente, los 5 minutos son tuyos. Muchas gracias, Oete. Me alegra, por supuesto, abordar este tema de la relación que existe entre nosotros, los vivos y los muertos, porque hay que entender que esto es solo un tránsito. Y pues sabemos muy bien que en las sociedades occidentales la muerte viene a ser como una ruptura, ¿no? Y esta es considerada pues como lo contrario a la vida y no se acepta ni diálogo ni simbiosis entre ellos, ¿no? Entonces hay una discontinuidad en el tiempo. Sin embargo, en el contexto andino, la muerte no representa una verdadera ruptura, pues el fallecimiento implica más bien un cambio de estado y no un término pues definitivo de la existencia. Esto es importante que hay que tomar en consideración. Entonces, en el entendimiento andino, la continuidad después de la muerte implica pues el ingreso a un nuevo mundo, que sería el Hukpacha. Algunos lo conocemos ahora como Hukvida, a un mundo pues similar al nuestro, que sería el Kaipacha o Kaivida, es decir, la gente admite que la vida pues va a continuar después de la muerte. En ese sentido, la muerte pues es como un viaje a otra dimensión de la vida. Aún así no es posible pues dejar la pertenencia a este mundo y por tanto los muertos viven pues en permanente, ¿no es cierto?, atención y relación con sus familiares y la comunidad. Nos podemos dar cuenta que en estos días y a lo largo del año, a lo largo de nuestra vida,
¿no? Nos han estado siempre visitando a través de los sueños, hemos estado teniendo comunicación con ellos, no nos han dejado, ¿no? Y no es solamente en estas fechas quizá las que van a venir a nuestra casa a compartir con nosotros estos alimentos. Sin embargo, este es un día especial para ellos, ¿no? Podemos recordar a los cronistas que han hecho referencia al respecto, como Guamán Poma de Ayala, ¿no? Nos decía que en noviembre, Ayamarca, Aiquilla, mes de llevar difuntos, este mes fue pues el de los difuntos. Aya quiere decir, por supuesto, difunto, y es la fiesta de los difuntos. En este mes, nos decía Guamán Poma, sacan a los difuntos de sus bóvedas que llaman pucuyo y le dan de comer y de beber y le visten de sus vestidos ricos y le ponen plumas en la cabeza y cantan y danzan con ellos. Esto es algo que se ha registrado por otros cronistas como Francisco de Ávila, José de Arriaga y otros que también han ido abordando. En el Cusco, Luis Enrique Barcárcel hace referencia en este texto de sus memorias también, y él va a indicar lo siguiente, que para el Día de los Difuntos se realizaba pues la tradicional romería al cementerio, ¿no? Y los pobladores solían llevar a los muertos una comida tradicional en unas bolsitas de tela, ¿no? Que colocaban delante de las tumbas con una vela encendida. Entonces la costumbre establecía que después había que romper los platos de loza en la que se portaban pues los alimentos, lo que los indígenas cumplían fielmente pues aún atentando contra su precaria economía. Entonces algunas familias antiguas de origen indígena hacían lo mismo. Lo que sí era pues una costumbre generalizada era preparar en esa ocasión una suculenta comida. Había platos especiales para los días de fiestas de todos los santos y el día de los difuntos. Ambos se celebraban pues religiosamente. Entonces, esta referencia que nos hace Barcárcel, ¿no? Es algo constante y es algo que ha seguido hasta hoy en día, porque seguramente en estas fechas nosotros en distintas comunidades hemos estado preocupados en realizar el pan, ¿no? Y todavía buscando algún horno para poder realizar este pan. Entonces nosotros empezamos en las comunidades y también en las márgenes de la ciudad del Cusco, por ejemplo, para hacer el pan, estamos esperando ansiosos, ¿no es cierto?, ¿no? La llegada de estas primeras o las últimas semanas del mes de octubre. Entonces hemos estado realizando el pan con distintos sabores, formas, etcétera, y cada quien a su estilo, utilizando la harina de trigo, otros mezclándolo con un poco de harina de maíz, de kiwicha, de quinoa, huevo también un poco al gusto, levadura, etcétera. Cada quien preparando el pan con todo el esfuerzo, con todo el entusiasmo a su estilo, obviamente, ¿no? Esto pues en las comunidades se va a hornear con roque, que es una de estas espinas, ¿no es cierto?, que se utiliza, y esto le da pues un sabor especial al pan. Entonces, de esto también en el momento en que se hace el pan hay una interacción constante entre los que vamos o asistimos a los hornos para elaborar el pan, bromas, diálogos, conversaciones, momentos en que recordamos, ¿no es cierto?, a nuestros parientes que partieron quizá durante la pandemia, a tal punto que ahora se hacen pues panes COVID, por ejemplo, como para recordar el proceso, ¿no? Ya no se hacen solo pan guagua y pan caballo, se hacen otro tipo también de elementos, ¿no es cierto?, que se representan ahora después de todo este proceso. Entonces ha habido un momento de reinvención, de reinterpretación de cómo nosotros hemos estado, por supuesto, viviendo durante estos meses de pandemia, durante estos 2 años. Entonces, sin embargo, esta Antahuahua tiene un significado importante también para los pobladores, porque con ello también se puede tratar de hacer prácticas de sanación a quienes en algún momento han salido enfermados por la Pachamama, que los ha capturado su ánimo o su jamaken, como podríamos conocer, y a través del susto, ¿no es cierto?, que tienen, se puede curar pues con esta Antahuahua, y para ellos se separa el ñauín masas, le conocemos, ¿no?, que es la primera masa que se tiene, y a partir de ello se elabora. Entonces, para estas fechas, pues se va a preparar el lechón con los tamales, la moralla, fundamentalmente. En otros lugares prepararán algunas comidas que han sido de preferencia de los difuntos que han partido, y junto con ellos se elaborará pues una mesa, ¿no?, donde van a colocar las ofrendas en realidad, ¿no?, todos los alimentos junto con estos panes, junto con las rosquillas, los maicillos que para esa fecha se venden en la ciudad del Cusco, ¿no? Entonces, el lechón que no falta en el lugar, algunas otras comidas que se preparan para el difunto, al igual que en tiempos anteriores, pues nosotros estamos siempre pendientes
de la visita de ellos, ¿no? Y pues después de poner algunas flores, como por ejemplo flor de canto y otras, ¿no? Esperamos que llegaran y nos visitaran y estuvieran satisfechos con toda esta comida que les ofrecemos, porque así como nosotros vivos les pedimos a nuestros muertos que en algún momento nos apoyaran y por supuesto a través de los sueños podemos conocer las advertencias que nos hacen si estamos haciendo bien o mal. A veces también estos pedidos van más allá porque en realidad son los que nos van a ayudar, ¿no es cierto?, a tener buena producción, por ejemplo, en el campo. Entonces, estos pedidos también son fundamentales, aún en estas fechas que no estamos teniendo lluvias en la zona del Cusco y en otras regiones también. Y esto es una preocupación y seguro nuestras oraciones irán también en ese sentido y haremos una petición a nuestros seres que han partido y celebraremos en el cementerio con una chicha, ¿no es cierto?, con alguna otra bebida, con música, bailaremos como se hacían en años anteriores, como lo han referido los cronistas, y esto es pues básicamente el sentido que tiene para nosotros celebrar la muerte, ¿no?, en estas fechas fundamentalmente. Muchas gracias, estimado Vicente. Celebrar esa trascendencia, ese cerrar el ciclo. Nos habló de esa estructura, digamos, cultural que subyace y que sostiene las celebraciones de este tiempo, de la convivencia, de la comensalidad, de la fiesta en el que estamos las y los originarios en diferentes pueblos del continente, porque los que estuvieron, entre comillas, ausentes, ahora se hacen presentes, nos visitan, se encuentran con nosotros, comen con nosotros, bailan con nosotros, reciben nuestros regalos y al mismo tiempo también nos ratifican, como él decía, su compromiso de seguir protegiéndonos, de seguir dándonos vida en este sistema, en esta Pachá en el que existimos. Hay categorías que estamos utilizando, amigas y amigos, que nos escuchan de diferentes partes del continente, categorías o términos que quizás tendrán que ir a googlear, ¿no? Pero sí son particularidades, modismos que utilizamos en diferentes pueblos y disculpas por ello. Voy contigo, Evaristo, y luego vamos a escuchar a la compañera del pueblo de Charrúa. Evaristo, la misma pregunta para ti. ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? ¿Cómo se explica las celebraciones, las ritualidades en los mundos mayas en estas fechas? Adelante, por favor, Evaristo. Muchas gracias. Creo que hay mucha coincidencia con, digamos, en la perspectiva que tenemos varios pueblos originarios de Abya Yala. Para nosotros, entender la vida y la muerte también hay que entender, digamos, como el principio de complementariedad. O sea, la vida se complementa con la muerte, es parte de, no es la finalización, como decía el compañero. Sin embargo, también tenemos que entender que nuestros abuelos lo plasmaron dentro del calendario, digamos. Hay un día dentro del calendario maya que es el Quemé, y entonces ese es como el símbolo de la muerte, de la trascendencia a la otra dimensión de la vida. Para nosotros, los mayas, Quechín, digamos, la convivencia entre nuestros ancestros es permanente. Por ejemplo, se les invoca cuando, digamos, cuando una persona se siente de repente impotente, encuentra alguna situación que ya no tiene cómo resolverlo y entonces hace su ceremonia, invoca a sus ancestros para que ellos le iluminen, le den los consejos necesarios y entonces le orienten para continuar con esta vida material en la que transitamos. Entonces es ahí donde, digamos, la complementariedad y la permanencia de nuestros ancestros siempre están, siempre los invocamos en la mayoría, digamos, de las ceremonias que se hacen en el territorio maya, siempre se invocan a los abuelos, se invocan a los ancestros antes de empezar a enumerar los 20 días del calendario. ¿Por qué? Porque se necesita la energía de ellos, se necesita el acompañamiento de ellos para que la actividad salga bien, porque también hay que entender que para nosotros, nuestros ancestros son
los guías que nos permiten tener una vida en armonía, una vida equilibrada, son los que nos orientan para poder transitar esta vida material. A partir de ahí, entonces, entendemos que nuestros ancestros, nuestros seres queridos que ya se trascendieron a la otra dimensión de la vida, pues en estas fechas es como una ocasión especial, una fiesta, en donde se les ofrece lo mejor que uno pueda tener. Digamos, la mejor comida, todo lo que la persona cuando estuvo en esta vida material lo consumió, cuáles eran sus gustos, qué le gustaba comer, todo eso se agrega, digamos, en un altar, se hace un altar y ahí es donde se ofrecen todo eso, digamos, la comida y todo, porque nuestros abuelos siempre nos dijeron que nuestros, digamos, seres queridos que ya trascendieron, vienen en grupo, vienen en familia, entonces ellos pasan de casa en casa, entonces esa es, digamos, como la percepción que se tiene en el territorio Ekchi. Entonces, por eso, antes, ahora por el contexto, pues ya casi no se hace, pero antes, por ejemplo, habían como ciertas reglas de qué se puede hacer y qué no se puede hacer durante estos días donde se celebra, digamos, el Día de los Muertos. Por ejemplo, cuando se coloca toda la ofrenda en el altar, la ventana tiene que quedar abierta durante toda la noche, la puerta también semiabiertas, porque es una manera de cordialidad, de decirle a los ancestros que tienen, digamos, permiso de pasar, que pueden entrar, y entonces se deja de esa manera. También, por ejemplo, en el tema de la comida, si son aves, no se ofrecen, por ejemplo, gallos, porque se supone que tienen que ser gallinas, que tienen que ser la mejor alimentación. Eso es lo que nos han contado, digamos, los abuelos, al menos en mi caso es lo que me decía mi abuela, que, digamos, para la ofrenda que se ofrece en el altar tiene que ser una gallina o un chunto, pero no se puede ofrecer un gallo, porque entonces tiene digamos, como un significado que no los recibe, digamos, los ancestros. Y entonces cuando, por ejemplo, si una persona, digamos, una familia, no recibe a sus abuelos, a sus padres o a sus seres queridos que se fueron, pues se ponen tristes, dicen los abuelos, y entonces como que se olvidan, se van olvidando, se van apartándose de esa, digamos, de esa familia. En quechí, no sé cómo traducirlo en español, que creo que no tiene traducción, dicen, o sea, como tiene una repercusión en la vida de la familia que no recibe a sus ancestros, y entonces por eso se ofrece todo lo mejor. También, también hay que entender que los abuelos, los ancestros, cuando vienen a nuestras casas, nos dejan sus energías positivas. Entonces, en quechí se le llama Shrashal Ru, o sea, es como las energías positivas que le transmiten a la familia, que ahí lo vienen a dejar con su presencia, con su visita, entonces, para que a esa familia le vaya bien. En ese sentido, entonces, normalmente, digamos, en las familias quechí se hace eso, digamos, las ofrendas, pero no solo es, digamos, en estos días, pero estos días es como una fiesta generalizada, pero normalmente, digamos, cuando hay una ceremonia, hay un cuatecín, en esos momentos se invitan a los abuelos, se les ofrece comida, se les ofrece, digamos, todo lo que uno consume para mantener la relación íntima entre los abuelos que ya trascendieron y nosotros los que seguimos en esta vida.
Muchas gracias, Evaristo. Evaristo desde el pueblo, desde el mundo, Kerchi, Maya Kerchi, narrándonos cómo es que celebran, cómo es que explican estas fechas, este momento de la, digamos, del cierre de ciclo entre la vida, un modo de existir y el otro modo de seguir existiendo en otras dimensiones, etcétera, en su pueblo. Estamos conversando, amigas y amigos, en este espacio que hemos titulado La vida y, entre comillas, la muerte en los pueblos originarios, con diferentes voces, con diferentes presencias de diferentes pueblos, porque está visto que no todos somos, en ese sentido, digámoslo así, modernos occidentales, en el sentido de estar pensando que la vida se acaba con la muerte, con el individuo y que allí ya no hay más. Los que venimos de otras raíces, asumimos que somos parte de una comunidad, pero no una comunidad únicamente entre los que estamos en este momento mirándonos cara a cara en esta pantalla, sino también en comunidad con los que ya han sido sembradas en el vientre fecundo y fresco de la madre tierra y que desde allí continúan acompañándonos en las luchas. Como decíamos esta mañana en la reunión del movimiento Codeca, aquí no hay brujería, aquí lo que hay es pueblo que lucha junto con sus ancestros, decíamos, y efectivamente eso somos, ¿sí? No desaparecemos, hemos nacido para seguir dando vida, ¿sí? Cuidándonos, conviviendo, y esto es lo que en buena medida hacemos en estas fechas. En la parte del sur, haciendo panes. En esta parte de Centroamérica, pues por la presencia fuerte del evangelismo y también del pentecostalismo católico y evangélico, se ha sacado bastante de esas tradiciones, pero poco a poco emergen. En este momento, por ejemplo, hay personas que nos están viendo en esta pantalla a través de su celular que ya se han animado a hacer altares nuevamente. En la parte de los Cuchumatanes, Todos Santos se llama el municipio, también se hacen altares similares a lo que se ven, por ejemplo, algo similares por parte de Oaxaca. En esta fecha también se hacen otros rituales, como por ejemplo los barriletes, los famosos barriletes gigantes, cometas se dice en América del Sur, que también coloridos, etcétera, que también son simbologías de este reencuentro con nuestros seres queridos que están, ¿no es cierto?, volviendo en estos tiempos. Y así hay diferentes simbologías. Agradezco, están diciéndonos en la radio Victoria, la voz de los pueblos, en el chat, nos comentan saludos desde Petén, dice Víctor Manuel Álvarez, dice también Marvin Hernández, saludos de Santa Rosa, nos están viendo, y Morelia Vicente dice desde Xela, Quetzaltenango, y está en la cabina en este momento el director de la radio, y esa gentileza que tuvo él, siendo domingo, agarró su tiempo para transmitir en línea este programa. Luis Emilio de León, muchas gracias por estar allí, y ánimo a seguir con la radio. Vamos contigo, Gladys Ucaibera, desde el mundo charrúa, cómo se hace, qué hacen, cómo conviven. Ya nos dijiste algunos elementos en tu primera intervención, pero cuéntanos más. Adelante, por favor, Gladys. Bueno, muchas gracias. Como no sé si todos saben, y esta es una oportunidad también para seguir conociéndonos y uniéndonos como ha sido en otros tiempos, ¿no? Nuestro pueblo está considerado un pueblo en reemergencia étnica, ese término se usa desde la academia. Nosotros decimos que estamos en pleno reencuentro de hermanos y de revivenciar nuestra cosmovisión desde lo más profundo. Y he tenido la honra de poder nacer y crecer en el monte hasta bien entrada mi adolescencia y traer los saberes por parte de mi madre, minuana, nacida en Brasil, porque nuestro pueblo abarca Brasil, Argentina y Uruguay, y desde allí traigo algunas tradiciones. Y estos días me ha interpelado esta invitación como para volver a repreguntarnos entre las hermanas cuál es la costumbre, cuál es la vivencia de las familias que aún están muy reservadas, ¿no?, en mi pueblo, y que recién empiezan a emerger y a hacerse más visibles. Y en primer lugar, ellas me pidieron que le transmitiera a ustedes que podamos rever esta fecha, ¿no?, que es una imposición, un sincretismo con el cristianismo, que por allá por el siglo VII u VIII impone esta fecha del 2 de noviembre en el calendario greco-romano, y que estaría muy pertinente y muy acorde a nuestros tiempos repreguntarnos cuál era realmente el momento, el tiempo que nuestros pueblos reverencian a nuestros abuelos en el plano espiritual. Pero no menos importante es lo que traemos de mi pueblo,
y que coincide, como bien decía alguno de los hermanos, con esto de que el plano espiritual y este plano material de la Madre Tierra donde vivimos es un plano de plenitud, de complementariedad, y lo vivimos los que transitamos un poco más la vida espiritual permanente, y que desde allí nuestras memorias ancestrales están siempre con nosotros trayéndonos estos saberes, ¿no? Y es así que en los sueños nos revelan formas de sanar, canciones, palabras, ceremonias, y que es difícil hablar en Occidente de esto, ¿no? Eso casi no se entiende. Ese plano espiritual está unido permanentemente, es una parte de la vida cotidiana de nuestros pueblos, y que en este momento de reverenciar a los que ya partieron a la luz infinita, que es de donde venimos también cuando nacemos. Es difícil entender que es del mismo lugar de donde nacemos, retornamos cuando terminamos este proceso material que tenemos en nuestra Oncayusmar, en nuestra Madre Tierra. Ese morir es retornar nada más desde donde vinimos. Este pequeño lapso que tenemos de vida material en la Tierra es ínfimo al lado de la vida espiritual, de luz y de otros planos que vivimos eternamente, ¿no? Infinitamente. Y eso me gustaría dejar, que este reverenciar a nuestros abuelos es referenciar también a nuestro propio espíritu, de algún lugar de donde vamos a retornar en el momento que está previsto que retornemos, ¿no? Esta fuente de luz. Si bien cuando parten nuestras familias, nuestros afectos, algunas personas de nuestras comunidades, es un momento de duelo, y está bien que sea así, porque no lo vamos a volver a ver, al menos en materia y caminando la vida cotidiana que estábamos acostumbrados. Lo que sí mantenemos en la mayoría de nuestras comunidades es que se honra durante 7 días a esa persona que parte, y se respeta el dolor de las personas, de sus afectos, pero que después de eso es pertinente hacer la vida cotidiana y recordarlo con afecto, con cariño, con alegría, con canción, con danzas, porque es así como deben ser recordados, ¿no? Y desde allí pedir su acompañamiento, su guía, que generalmente se revela a través de nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestro sentir, en nuestros sueños, quiénes son nuestros guías, ¿no? Quiénes están allí permanentemente ofreciendo ayuda y contemplación todo el tiempo cuando necesitamos, como lo decía el hermano, ¿no? Lo que sí también sabemos es que nuestros antepasados, y hay muchísimos lugares acá, lugares sagrados que recién están empezando a hacer relevamientos arqueológicos, como se dice desde la academia, y para nosotros es muy conmovedor, porque a veces no nos convocan a hacer la ceremonia que se debieran hacer para abrir esos lugares sagrados donde están enterrados nuestros antepasados. Y lo que sí sabemos es que allí están enterrados con todos sus elementos que usaron en su vida material, ¿no? Las boleadoras y algunos otros elementos que se van fusionando con la Madre Tierra, pero que allí están todos esos elementos que fueron importantes en su vida material, y así estamos tratando de volver a ser en este momento. Hace algunos años atrás, cuando fallecieron mis padres, ellos no habían nacido en esta tierra donde yo estoy ahora, pero que también es parte del territorio charrúa, así que los retornamos al lugar de nacimiento que ellos habían pedido para que los retornáramos cuando ya no estuvieran acá, y que pudieron descansar juntos ahí en ese lugar, y ahí están descansando con todos los elementos que eran importantes para ellos en esta vida terrena. Pero este encuentro y estas formas que nos traen ustedes desde otros pueblos, a nosotros nos ayudan a recordar y a retomar estos momentos importantes para nosotros. En general en mi familia se llevaba las ofrendas al monte o a los arroyos. Nosotros somos los pueblos del agua y de la luna, como se dice por acá. Y allí se dejaba esas ofrendas
hasta que desaparecieran y no se volvía allí por un buen tiempo para no molestar, para no intervenir hacia esos lugares donde ellos iban a recibir nuestras ofrendas, ¿no? Y también se destina en la casa, en nuestros altares cotidianos, alguna fotografía o algún elemento de ellos, especialmente de los padres, de los abuelos o a veces de los hijos, para que estén presentes en nuestras vidas. Yo creo que poder encontrarnos es también colaborar en recordar cómo eran para nuestros pueblos que fuimos tan masacrados y que recién ahora estamos retornando a esta nuestra Yayala amada junto con todos ustedes y como fue en algún momento. Así que creo que no es mucho más lo que por ahora tengo para compartirles a ustedes y celebrar este día, este domingo. Jalaná, inshallah. Ya, Huichala, gracias, gracias Gladys por tus palabras, efectivamente. Por ahí vamos, reconstruyéndonos. Vamos contigo, Juan Luis Bayón, hacia el mundo, hacia la civilización, hacia la potencia aymara. Cuéntenos, por favor, qué se hace, cómo se explica, cómo se celebra esa convivencia en el mundo aymara. Adelante, Juan Luis. Mientras Juan Luis activa su micrófono y su cámara, les voy contando entonces que son las 11:43 aquí en Centroamérica. Allá donde está, estoy viendo a Vicente, ya son ya más de las 12. Desde donde habló Gladys, pues obviamente es ya casi las 3 de la tarde, 2 de la tarde. Voy contigo, Juan Carlos Bayón. Hola, Cuéntenos, hola. adelante. Muy buenas tardes a todos aquí, ¿no? Y buenos días en algunas partes del continente de la Via Yala. Aquí en el mundo aymara, lo que hacemos nosotros es recibir al mediodía, ¿no? A nuestras amayas, Amaypacha, ¿no? La fiesta de las amayas, de los ajayos. Recibimos y hacemos un altar, ¿no? Como ancestralmente hacían nuestros antepasados, tipo la coricancha, y que tiene una representación de panes, ¿no? De panes, de todos los productos que le seco, frutas, ¿no? Entonces, de todo lo que le gustaba también al ajayo, ¿no? O al alma bendita que ya que está en el Wiñaymarca, ¿no? Con productos, ¿no? Entonces, lo que más le gustaba. Pero aquí tenemos la representación, ¿no? La colonia no ha podido hacer nada, ni la república, no hacer desaparecer nuestros usos, nuestras costumbres de nuestros pueblos. Antes, ancestralmente, se puede decir que las chulpas salían pues en procesión y la comunidad del pueblo les recibía con las mejores flores, los mejores productos, las semillas secas, o sea, todo lo mejor, ¿no? Para que haya abundancia, porque en este tiempo también nuestros ajayos traen pues la lluvia, ¿no? Entonces, cuando no nos recordamos de nuestros ajayos, no nos recordamos de nuestras... Tu micrófono, por favor, Juan Carlos. No hay lluvia, ¿no? No hay lluvia, no llueve, entonces es una forma también ya de empezar la siembra y también pedir la abundancia y la fertilidad de la Pachamama, ¿no? Ese es ajayo, el compartir, porque nuestra fiesta es de compartir entre todos, no es una fiesta individual, ¿no? Como ahora el Halloween en todo el continente, ¿no? Pero ya es una fiesta comercial, individual, globalizado, es el comercio, ¿no? Porque las empresas que venden dulces, caramelos, son los que financian, apoyan el Halloween, pero de nuestras costumbres ancestrales de los pueblos indígenas aún pervive. Aquí en el Collasuyo, aquí en la nacionalidad aymara se recibe, pues se hacen representaciones de nuestra pacha. Hacemos ¿no? El sol, la luna en forma de panes, las estrellas, los rayos. En vez de la cruz, nosotros usamos la chacana, que es el puente que nos comunica entre la Pachamama y el cosmos, ¿no? Las llamitas. Pero la república, la colonia, ha hecho cambiar eso, ¿no? Ha querido enterrar, pero no, por eso aquí también es sincretismo, ¿no? Hacen las escaleras, hacen las coronas, las cruces, ¿no? En representación del dolor, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto es nuestras costumbres, nuestros usos, aquí se practica, se mantiene, y aún todavía más fuerte en las comunidades, ¿no?
esperamos este tiempo para compartir entre todos. Muchas gracias, estimado Juan Carlos Bayón. Él es Jamauta, él es parte de los guías, aquí en Centroamérica se dice espirituales, ¿no? De esta parte del continente. Ha ingresado a la sala el compañero Ángel Chipana Conde, no, parece que es el mismo, un tal Gualberto. Si Gualberto nos puedes indicar, de repente sos el compañero del pueblo Cuna, y si no, pues estamos, si nos confirmas por mensajito, entonces te damos la palabra. Si sos, estamos esperando que entre el compañero del pueblo Cuna. Aquí estamos conversando, amigas y amigos, y también falta que entre Zenaida del mundo Quichua, de la CONAIE, nos había confirmado también que iba a estar con nosotros. Si están en la sala, por favor, confírmenos por mensajito. Y estamos transmitiendo, amigas y amigos, a través de las ondas de Radio Victoria, la voz de los pueblos, una radio de las comunidades organizadas en resistencia aquí en Guatemala, que transmiten tanto en línea como también en AM, ahora tienen dificultades, pero también estamos transmitiendo en los canales de Codeca Guatemala, Racinaco Internacional desde Quito, con el esfuerzo que hace también el compañero José Atupaña, al carajo.org de Colombia y así otros canales y obviamente Codeca Guatemala, CPO, etcétera, esta conversada, esta plática. ¿Cuál es la finalidad, amigas y amigos? La finalidad, uno, como muy bien indicaron todos los que participaron en esta tertulia, comenzar a revivir, a reconstruir, reabonar nuestras identidades a nivel espiritual. Eso significa perderle el miedo a la muerte. Eso significa asumir que somos una comunidad, mucho más que la comunidad de seres humanos, digamos, bípedos, ¿no? Es decir, caminando de dos pies y con cuerpo, etc. Asumir que existimos otros seres más. Es un ecuatoriano. Muy bien, entonces vamos originario de Ecuador. ¿A Gualberto? ¿Sí? No sé quién me estaba hablando, ustedes estaban escuchando que es el Ecuador. No sé si Zenaida está en la sala, por favor. Entonces, si puedes activar tu cámara y si no, pues vamos a continuar con Gualberto Nina. Entonces indicábamos que la finalidad entonces es eso, perderle el miedo a la muerte, asumir la muerte como una compañera. Y es más, no como el acabose, sino como el cierre de un ciclo. Hace un año atrás hacíamos esta tertulia en estas mismas fechas, mostrando nuestros altares, nuestras ofrendas que hacíamos en diferentes partes, de diferentes partes del continente, participaron mostrando lo que hacían. Esta vez no estamos mostrando nada de lo que estamos haciendo, todo, en este caso mío, tengo el altar de la familia, pero también el altar, en este caso, de la organización que hemos empezado ya, y la finalidad es eso, ir reconstruyendo, haciendo, y ojalá que el próximo año, si estamos por aquí, pues hagamos un evento también mostrando lo que estamos haciendo y si no estamos, también recordándonos, ¿no es cierto?, incorporándonos también a esta comunidad cósmica en el que habitamos. Vamos a ir entonces, no tenemos respuesta ahí en Gualberto Nina, no sé cómo, si es Zenaida, pues sería importante que nos ponga un mensajito y si no, pues vamos a ir cerrando esta transmisión. Vamos a dejar la palabra a Vicente y luego a Evarista, en el mismo orden. Gladys y Juan Carlos, Juan Carlos, no está, Juan Luis Bayón, Juan Carlos no está tampoco, Dante tenía que estar del mundo zapoteco, tampoco no pudo entrar Dante. Voy contigo entonces, Vicente, vamos a ir despidiéndonos, si tienes alguna idea final para motivar a la gente, también son las 11:51 minutos, y luego Evaristo y Gladys y Juan Carlos Bayón. Adelante, Vicente. Muchas gracias, Wekei. Yo creo que es importante recordar que en estos 2 años de pandemia que hemos tenido, no hemos podido despedir como corresponde a nuestros seres queridos. Y esto es también una preocupación bastante fuerte porque sabemos muy bien que en nuestros pueblos originarios, sobre todo en el contexto andino, es importante despedirlos. Y hemos visto que muchos de ellos fueron llevados del hospital o de los lugares donde se encontraban directamente al cementerio, sin una velada, sin el arma cacharpari, etcétera. Hay muchos rituales que no se han podido realizar por toda esta situación del contagio que se ha ido dando. De manera que es el momento para poder
resolver estos inconvenientes, ¿no? Y generar esta tranquilidad para nuestros seres queridos y también para nosotros, porque seguro que muchos de nosotros a través de los sueños hemos estado siendo motivados, convocados a que se celebre esto, porque en realidad es algo que nosotros siempre hemos realizado, así que es momento de poder celebrarlos ahora en el cementerio, en distintos lugares y poder, pues, tener una disculpa de nuestros muertos por todo lo que ha pasado, porque sinceramente no han sido enterrados como corresponde muchos de ellos. Ha sido muy triste, muy lamentable, muy complicado. En algunos casos sí ha habido ciertos caprichos de algunos para poder elaborarlo a la usanza de sus pueblos, pero dada la situación en la que hemos estado, para otros no ha sido tan sencillo. Entonces, pues solamente pedir a todos nuestros compañeros y demás que vayan a visitar a los muertos, a celebrar esta muerte como corresponde, recordando siempre, ¿no es cierto?, nuestras prácticas ancestrales en ese tránsito que tenemos de la caipacha a la jujpacha, de esta vida a la otra vida, que es solamente, ¿no es cierto?, las dos caras de una moneda. Tinkuna chiskama wayqaykuna panaykuna ancha kusikuywan rimapaymaykichis Vicente, gracias hermano Vicente, gracias por esa perspectiva también histórica que nos has puesto en esta tertulia para nuestra audiencia, pero también esos aportes, digamos, de una vista antropológica, ¿no? Y obviamente vivencial. Vamos contigo, Evaristo. Muchas gracias. Creo que es importante que mantengamos la comunicación, la relación con nuestros ancestros para clarificar nuestro camino y pues que tengamos una convivencia armoniosa con nuestros abuelos y abuelas, aprovechando estos días, pero también en los momentos más difíciles, pedirles claridad, luz y sabiduría para que nos acompañen en todo momento. Entonces, las situaciones más complejas de la vida, que ellos ya lo vivieron, trascendieron, en ocasiones son ellos los que nos dan la luz para poder comprender toda la complejidad del contexto en la que vivimos. Así que muchas gracias, un saludo para todos y cada uno de ustedes. Gracias, Evaristo, gracias por esta actitud tuya también, no solamente reflexiva, sino también activa, proactiva, es decir, ortopraxis, ir haciendo lo que vas desafiando, lo que vas planteando a la audiencia. Y ojalá que próximamente podamos también reflexionar, ¿sí?, sobre otras dimensiones filosóficas de la existencia. Esta vez no estamos hablando de política, aunque la disputa cultural en el que estamos es esencialmente político. Y claro, ¿por qué el sistema neoliberal? ¿Por qué la modernidad del desarrollismo nos ha derrotado y nos tiene en la lona? Porque en la batalla cultural nos ha vencido, ¿sí? Vemos procesos de cambios en Bolivia, vemos procesos de cambio, hemos visto en Ecuador, hemos visto en Argentina, hemos visto en Brasil, y empujamos otros procesos en otras latitudes. Pero culturalmente, ¿sí?, el individualismo, el consumismo, y a través de diferentes paquetes espirituales, nos ha ido ganando el terreno y construyendo un sentido, ¿sí?, individualista, neoliberal, y allí nos derrotaron en buena medida, o nos ganaron muchas batallas, ¿sí? Y esta también es una batalla política, la batalla cultural, ¿sí? No estamos diciendo que no se haga Halloween. Si tú quieres hacer Halloween, adelante, pero no te olvides de lo tuyo, ¿sí? Y lo tuyo es esto. Y esto significa comunidad en el fondo. Adelante, por favor, Gladys. Gracias, Evaristo. Jalaná, un guaroj, un isbaj, un guaroj. Mi cabeza y mi corazón junto con ustedes para reflexionar algo de tanta importancia, y coincido plenamente con lo que decías. Para nosotros, los mundos de nuestros pueblos no está separado lo espiritual de la vida cotidiana, de lo político, y hoy más que nunca nuestras luchas también para poder traer todo lo que somos y lo que nos han prohibido ser, esta también es una lucha, ¿no? Poder hacer nuestras prácticas de manera sagrada, honrosa y sin escondernos de nadie. Y coincido plenamente que todas las prácticas culturales, espirituales de todos los pueblos
que tenemos esta vigencia deben ser reivindicadas y deben ser traídas a la actualidad con la plenitud y con lo que siempre ha sido la práctica de nuestras vidas. Hace muy poquitos días tuvimos un primer encuentro histórico en la ciudad donde yo vivo, honrando a quien nos despertó, que fue Rosita Alvariño, y me gustaría traerla a ella ahora, que ha partido en el año 2016. Y en honor a su nombre y a su memoria se hizo este primer encuentro de las mujeres charrúas y demás mujeres en esta ciudad, y creo que es pertinente traerla, ¿no? Y ahí elevar un rezo, como decimos nosotros, una rogativa a todos nuestros que nos precedieron, para que tengamos la fuerza y la claridad para caminar en estos tiempos que para algunos es más difícil que para otros. Gracias por la invitación, hermano, y que nos sigamos encontrando en todo lo que podamos, ya que esta virtualidad nos habilita también estos espacios. Ojalá a todos mis hermanos de todos los pueblos que están por allí, y veo muy poquitas mujeres. Efectivamente, muchísimas gracias, Gladys. Lo que acabas de plantear es potente. Veo poquitas mujeres y aquí estaban invitadas también otras compañeras y tenemos que sacarle tiempo, aunque siempre ellas tienen doble carga, porque incluso por más que sea fin de semana, nunca descansan. Dice Noelia Carranza en Radio Victoria, saludos. Noelia va mirándonos desde la parte andina también, parte argentina, parte boliviana. Dice Rey Micaal, saludos compañero Evaristo, y escribe en Kerchi, qué envidiable ese idioma Kerchi, que muchos de nosotros ni siquiera podemos hablarlo más allá del saludo. Voy contigo, amigo y hermano del pueblo Aymara, ese pueblo potente. Y uno se pregunta, ¿por qué unos pueblos son mucho más potentes políticamente, incluso, ¿sí?, organizativamente, que otros? ¿Por qué han sobrevivido con más elementos, digamos, materiales y simbólicas culturalmente hablando? ¿No será porque han mantenido su dimensión espiritual muy a pesar de bajo las cenizas una brasa caliente, candente? Porque el pueblo aymara es uno de los más potentes políticamente hablando en el continente. Vamos contigo, Juan Carlos Bayón, sus palabras finales, si tiene alguna idea conclusiva y qué mensaje nos deja a la audiencia. Solamente que en este tiempo de nuestras fiestas, de nuestros ancestros, tenemos que estar con esa, recibir su energía, ¿no? Recibir, invocar que nos cuide, que nos dé salud y que nos guíe en todo nuestro camino. Juan Carlos está en movimiento, está viajando, por eso es que no podemos captar su señal. El audio se nos va también, no sé si ustedes lo están escuchando. Sí. Muchísimas gracias, Juan Carlos Bayón. Él es parte de las autoridades del secretario general, si mal no recuerdo, de los jamautas de Bolivia. Muchas gracias por ello y por la lucha política también que están emprendiendo ustedes junto al proceso de cambio en ese país. Amigas y amigos, son las 12 del día. Esta ha sido nuestra tertulia, nuestra conversada sobre qué piensa, cómo se asume la vida y, entre comillas, la muerte en los pueblos. Y aquí dejamos la constancia para los que nos verán mañana. Pues no en todos los pueblos existe la muerte como el acabose, como la destrucción, como el final, como la fatalidad. Para todos los pueblos, según lo acaba de comentar nuestros invitados, la muerte simplemente es una puerta, simplemente es un renovar, es un nacer a la eternidad, diríamos, utilizando categorías occidentales, es decir, para seguir existiendo en todos y de todas formas. ¿Sí? Y por lo tanto, en estas fechas, donde nuestros seres queridos vuelven, ¿sí?, no a reclamar, sino simplemente a ratificar su compromiso, porque ellos dijeron que nunca se irían de aquí o de nuestra presencia, pues recibámoslo también con gratitud. Pongámosle un vasito de agua, pongámosle algo significativo, pequeño, simbólico, para que ellos también disfruten su retorno y vuelvan hacia hacia donde normalmente están, ¿no?, con la alegría y con el compromiso de seguir protegiéndonos. Muchísimas gracias por vuestra atención y no nos olvidemos de lo nuestro. Será hasta el día miércoles. Esperemos poder estar con ustedes en la hora constituyente a las 9 de la mañana, Centroamérica. Muchas gracias por vuestra atención. Chao, chao.